Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Ayiyanchu, paisanos. Hola, compatriotas. Estrenamos este podcast de Perú Sorprendente con un tema con el que pienso contagiarles un poco el interés por el Perú. Es el tema de las epidemias. Hoy en día van a ver por todos los medios de comunicación el tema del coronavirus, pero en la historia del Perú el tema de las epidemias fue vital. Incluso muy pocos saben que se anticipó a la llegada de los primeros europeos y a la conquista del Tahuantinsuyo. Yo quisiera más o menos ubicarlos en el año 1992. Algunos de ustedes no habrán nacido en esa época, pero si hubieran nacido en ese año, hoy día, o para el año, mejor dicho, para el año 2032, cumplirían 40 años. Esos 40 años es más o menos la etapa en que tardaron los españoles que llegaron con Cristóbal Colón en llegar a las costas del actual territorio peruano y conquistar el Tahuantinsuyo en Cajamarca. Y si les cuento si resalto esa periodicidad, esos 40 años, es un poco para entender que la conquista y el conocimiento, el descubrimiento de América no fue una cosa tan rápida. Lo que sí fue rápido fue la propagación de las epidemias. Los primeros bichos que llegaron a las costas de América fueron la viruela, la gripe y el sarampión. Apenas desembarcaron los hombres que acompañaron a Cristóbal Colón en Santo Domingo y de ahí pasaron a Cuba, los virus se propagaron más rápido que ellos y empezaron a matar a miles de aborígenes que vieron en la presencia de estos extranjeros una especie de maldición, porque lo curioso era que se morían ellos, pero habían grandes epidemias donde se morían por cientos, y sin embargo ninguno de los españoles era contagiado. Entonces, por un lado los españoles decían que eran protegidos por Dios, y por el otro lado los aborígenes veían en algo supremo, mitológico, ¿no?, el hecho de que solo murieran ellos. Pero el tema con las epidemias es que los europeos que llegaron acá ya estaban curados, ya tenían un antídoto natural contra ese tipo de epidemias, lo que no tenían los nativos. Y les cuento algo que pasó en mi colegio, cuando yo estaba más o menos en quinto de primaria en el Salesiano. Un día llegaron los misioneros salesianos que estaban en la zona de la selva, en las selvas de Cusco, y eran unos tipazos, ¿no? Nos dieron unas explicaciones, muestras de fotografías en esa época de los paisajes que ellos visitaban, las tribus que conocían, y era una cosa que para los niños de 10, 11 años era muy atractivo. Pero recuerdo que en la conversa con estos misioneros una vez le preguntamos por qué los aborígenes eran tan malos, entre comillas, que al comienzo mataban a los misioneros. Y los propios misioneros de ese entonces nos contaron que no era que sean malos, sino que eran inteligentes, porque los primeros misioneros que llegaban a una tribu no contactada en la Amazonía se acercaban a ellos con su buena onda, con su tema religioso, etc., pero bastaba que estornudaran para que se muriera toda la tribu, porque esa tribu no tenía defensas para esa simple gripe que portaba el misionero. Entonces al siguiente barbudo, con sotanas marrones o con un jean que veían acercarse, o se internaban a la selva corriendo o lo mataban a flechazos. Entonces eran verdaderamente inteligentes, porque se dieron cuenta de que había algo en ellos que mataba en masa a toda la población. Bueno, algo similar sucedió desde el año 1492, cuando llega Colón. Las grandes epidemias de viruela, de sarampión y de gripe se fueron esparciendo por todas las Antillas, por Centroamérica, llegaron a México con Hernán Cortés, y así como habían combates, conquistas, alianzas con pueblos que eran enemigos entre ellos, etc., lo que avanzaba sin detenerse eran los virus, y en esa época no habían vacunas. Entonces, de pronto ya estamos en Panamá. Panamá se convierte en un centro específico de los barcos, o sea, la gente llegaba a la zona de la costa atlántica, los españoles, y hubo un señor Balboa que fue el que atraviesa el istmo de Panamá
se enfrenta a algunos grupos étnicos que había en la frontera y descubre, entre comillas, el Océano Pacífico. Si ustedes revisan en Google o lo han visto en el colegio, si ven el cuadro del momento en que Balboa descubre el Océano Pacífico, van a ver que detrás de él hay otro barbudito. Ese barbudito era Francisco Pizarro, ¿no? Era su segundo, y un chico que había llegado joven a América, procedente de Trujillo, Extremadura, y que ya se conocía todas, participaba en todas las en todos los operativos de conquista, en todas las expediciones, y es en Panamá donde empieza a escuchar sobre ese gran imperio que había en el sur, que era el Tahuantinsuyo, que ahora lo conocemos como el Tahuantinsuyo. Bueno, pues Pizarro llega a las costas de Tumbes en 1532, o sea, 40 años después del descubrimiento de América. Ya tenía 60 años. Lo curioso es que antes de Cajamarca, en el camino, se entera, o ya habían signos de que había llegado, que las epidemias habían llegado antes. Y ahora sabemos por algunas crónicas que la viruela llegó por lo menos 10 años antes a las costas de lo que es ahora Colombia, Ecuador y el norte peruano, y se fueron introduciendo por la sierra, siguiendo a los grandes viajeros que hacían esas rutas, todos aborígenes, y esos aborígenes fueron contagiando a otros, y hubo una gran epidemia. Una de las grandes víctimas de esa epidemia fue el Inca Huayna Cápac, o sea, el señor joven, uno de los últimos grandes incas. Creo que después de Pachacuti, Huayna Cápac fue el mejor. Y murió relativamente joven, porque estando en Quito, cuando recién había conquistado a las etnias de la zona, es contagiado por la viruela. Eso lo sabemos un poco por las crónicas, pero hay que tener en cuenta que de estos cronistas estamos hablando de personajes como Juan de Betanzos, Polo Dondegardo, o Cisa de León, y el propio Garcilaso, aunque Garcilaso no describe muy bien el tema. Pero uno de estos cronistas, Juan de Betanzos, él termina viviendo en Cusco, se casa con una coya, con una hija o sobrina de las familias reales incas, y esta coya tenía en su familia a varios quipucamayoc, que eran los grandes lectores de quipus, y en base a las lecturas que sacaban de esos quipus es que Juan de Betanzos describe que en esos quipus ya se hablaba de un mal que había llegado al territorio del Tahuantinsuyo y había matado al gran Inca. Ahora sabemos que en su lecho de muerte, Huayna Cápac nombra a Ninan Cuyochi, que era su heredero, su hijo favorito, pero a los pocos días Ninan Cuyochi también es atacado por el mal y muere casi 1 o 2 semanas después también de viruela. Fue entonces cuando empezó esta pugna entre Huáscar, el heredero cusqueño, y Atahualpa, el heredero del norte, para ver quién portaba las mascaipacha para suceder a Huayna Cápac como Inca al Tahuantinsuyo. En esos momentos es cuando llega Pizarro. Pero ya el mal, la viruela, se había extendido por parte del territorio peruano y había provocado no solo la crisis económica, lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, miren China. China es una de las mayores potencias que se ha hecho en los últimos 30 años, y hoy en día, por el coronavirus, está afectando su economía de una manera incalculable. Es una cosa que ni los propios chinos se lo esperaban. Ahora, imagínense en esa época. En esa época no era un coronavirus, pero era el virus de la viruela, era el sarampión o era una simple gripe, la que mataba por decenas y por cientos. A esto hay que sumar, obviamente, el maltrato, la pobreza y la indigencia y la insalubridad a lo que fueron sometidos los indígenas desde la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, que eso acentuó la fragilidad de los aborígenes para captar el mal, y no tenían una solución, digamos, rápida para el tema, ¿no? Otro tema interesante con esto es cómo es que cómo es que la viruela pudo haber llegado antes a las costas de Perú, de Ecuador o de Colombia.
Yo creo, es una cosa muy personal, pero basado en algunas lecturas que he hecho, que ahora sabemos que, por ejemplo, había una especie de capañán marino, que es que los antiguos peruanos sabían utilizar las corrientes marinas para un portentoso intercambio comercial a través de balsas, pero no eran unas balsas simples como lo que ahora conocemos los caballitos de Tora, no, o sea, por ejemplo, los chinchanos fueron grandes navegantes, tenían unas balsas que usaban velamen, ¿no? Y se podían trasladar muchas millas mar adentro o siguiendo la corriente hasta la zona de Paita, y de ahí se adentraban y incluso podían contactar con culturas o pobladores del litoral de lo que es ahora Ecuador o Colombia, y pudieron haber llegado a Panamá. Quizás ellos fueron los primeros en contraer estas enfermedades, y de regreso a nuestras costas, 10 años antes que Pizarro se le ocurra viajar hacia el sur y llegar al Perú, quizás ellos trajeron estas enfermedades, sobre todo la viruela, que era la más, digamos, apocalíptica, ¿no? Porque a diferencia del sarampión y la gripe, que si bien el sarampión te produce algunos granitos en la piel, la viruela no, la viruela te deforma, ¿no? Te produce unos granos purulentos en todo el cuerpo que a la hora de cicatrizarte, si es que sobrevives, te dejaban marcada la cara, ¿no? Entonces era una especie de maldición divina lo que estaba sucediendo. Yo imagino que estos grandes navegantes que ya existían en esa época fueron los que trajeron este virus. Hay que recordar además que en uno de los primeros viajes que hizo Pizarro, casi cuando estaba frente a Colombia, todavía estaba lejos de las costas de Tumbes, se encuentra con una de estas balsas, con un gran velamen, y que llevaba varias llamas, llevaba un cargamento de alimentos, de oro, todo, y es ahí donde capturan o captan al famoso Felipillo, que fue uno de los jóvenes, que fue uno de los primeros grandes traductores para la campaña de conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces eso demostraría que estos barcos quizás ya llegaban a las costas del actual Panamá, y fue entonces cuando contrajeron el virus y lo fueron a traer. Pero lo importante es el horror que produce una viruela. Digamos, es un horror que sobrevive, porque hoy en día, si ustedes ven este pánico mediático que ha surgido con el coronavirus, ahora imagínense pues con una enfermedad como la viruela, que te convertía en una especie de monstruo, y tenías una muerte con una agonía muy dolorosa, y que sobrevivió hasta el año 1980, o sea, ahorita, ¿no? Entonces, recién fue erradicado del planeta en 1980. Y esto a mí me concierne un poco, porque me hace recordar lo que pasó con mi madre. Mi madre vivía en Lima, mi abuelo era militar, lo mandan destacado al cuartel de Arequipa, se va con toda la familia, que eran mi abuela y sus 7 hijos, y se van allá, y al mes o 2 meses de estar viviendo en Arequipa empezó una epidemia de viruela, y mi madre fue la única que contrajo el mal. En esa época, imagínense que el ejército entraba casa por casa en Arequipa, y al primer niño o adulto que captaba con los síntomas, la fiebre, el escozor, los granitos, inmediatamente se lo llevaba así, sin permiso de los padres, y lo metían al hospital de Arequipa, donde el 90% de ellos murió, ¿no? Entonces es algo que me concierne, porque además mi madre me contó lo terrible que fue la viruela, los médicos que ella vio morir, y que ella sobrevivió gracias al apoyo de mi abuela, y uno de los factores interesantes, a la higiene, ¿no? Que era fundamental, que fue siempre un descuido muy humano, digamos, que no solamente fue acá. Pero así, bueno, así como con los españoles llega la viruela, el sarampión y la gripe, así también con ellos llegan las primeras vacunas. Y estamos hablando cuando todavía existía el Virreinato del Perú. O sea, Pizarro llega en 1532, años después se consolida el Virreinato de Nueva Castilla, o sea, lo que es el Virreinato del Perú, y 300 años después, en 1803, pocos años antes de la independencia, cuando todo el Perú estaba un poco movido por las rebeliones indígenas, en fin, la de Tupac Amaru había pasado 20 años antes, había un problema de una gran mortandad entre la población aborigen.
Esto obviamente preocupó a la corona española y fue el rey Carlos IV quien envía la primera expedición médica en la historia de la humanidad. Una expedición además sui generis, ¿no? Fue toda una odisea científica que llega liderada por dos médicos. Uno era Francisco Javier Balmis y el otro su alumno, que era José Balzani. Lo curioso es que las vacunas no llegaban como ahora con tu jeringa, tu botellita, no. Las vacunas llegaban en el cuerpo de personas, sobre todo de niños. Y es en La Coruña, en un sitio de huérfanos en La Coruña, donde captan a 22 niños, les inoculan el virus de la viruela y cuando empiezan a brotar las primeras pústulas, los primeros granos, los suben al barco y se los traen a América. Los cuidaron en todo el viaje, llegan de frente, desembarcaron en las costas del actual país de Venezuela. Balmis, que era el doctor Balmis, que era el director de esta expedición, él se dirigió hacia el norte para vacunar, hacia México, o sea, Panamá, lo que es ahora Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, en fin, hasta México. Y a Balzani le tocó el sur. Pero ahora imagínense lo que era eso. O sea, Balzani era un joven de 22 años, o sea, una edad en la que actualmente, si me está escuchando algún estudiante de medicina, todavía está lejos de conseguir el título. Este chico ya había conseguido el título en España, y claro, los estudios eran más cortos, pero tenía solo 22 años y de pronto le dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que vacunar a toda la población aborigen desde Venezuela hasta Argentina, ¿no? Y estamos hablando en una época en la que no había internet, no habían aviones, no habían automóviles, no había la Panamericana, no había nada de eso. Tenías que irte al lomo de bestia o en barco, puerto por puerto, te internabas hacia las sierras, de ahí bajabas a las selvas y siempre portando a estos niños, porque no fueron los mismos niños que llegaron a España, sino que a sitio que llegaba, cuando estos chicos ya se curaban, contagiaban a otros niños. Y esos otros niños servían para seguir vacunando a más personas. Este chico, José Balzani, se calcula que pudo haber vacunado 200.000 personas desde Venezuela hasta Bolivia, porque murió a los 32 años en Bolivia y dicen que era un enfermo de la chamba, le gustaba trabajar mucho y murió en plena vacunación, pese a que ya estaba afectado por una gran tuberculosis y algo que le había afectado mucho eran los oroches, ¿no? La altura, porque ya en otro capítulo de este podcast Perú Sorprendente vamos a hablar del mal de altura y todas las relaciones con lo que yo ahora llamo bien de altura. En fin, pero si les interesa la historia de esta odisea que vivieron estos dos médicos en América, hay una novela de Javier Moro que se llama Flor de Piel, que cuenta muchos detalles. Pero en resumen, lo que hizo Balzani mientras iba bajando, o sea, fue bien recibido en todos sitios, porque era pues, o sea, el saber de que ya existía una vacuna para curar la viruela, el tipo fue bien recibido en todos lados, menos en dos sitios, ¿no? Cuando entra al actual territorio peruano, vino procedente de Loja, donde trajo varios niños que ya habían sido inoculados con el mal, y empezó a vacunar. En Piura fue muy bien recibido, en Lambayeque no, porque en Lambayeque aparece un obispo, un cura, que hizo una campaña antivacuna. Así como actualmente hay algunos idiotas que son antivacunas, así también en esa época, yo creo que en esa época era más comprensible porque había menos información, pero hoy en día ser un antivacunas ya es un poco too much, ¿no? Pero en fin, la cosa es que en Lambayeque tuvo esos problemas, pero otro problema que tuvo Salvani en Lima cuando llegó con estos niños fue que se encontró con que ya se estaba comercializando otro tipo de vacuna. Sucede que desde Mar del Plata, procedente también de España, habían llegado unas vacunas que ya no requerían el contagio de niños, sino venían una especie de láminas de vidrio donde secaban esta vacuna y la trasladaban, y era de un traslado mucho más fácil que estar cargando niños, obviamente. Estas láminas con las vacunas llegaron antes que Salvani a Lima. Lamentablemente, en Lima cayeron en manos de un grupo de comerciantes que vendían las vacunas, mientras que el servicio que ofrecía Salvani por orden del rey de España era gratis. Aquí en Lima ya estaban comercializando. O sea, yo creo que es el primer caso de tráfico de medicamentos que hay en la historia del Perú. Pero en fin, entonces llega Salvani y él dice, no tienen por qué pagar si es gratis.
y los comerciantes hicieron su lobby con el virrey, lo convencieron, le hicieron la vida imposible al pobre Salvani, y hasta que por suerte desde España llega la orden de cambiar a ese virrey, ponen a otro, y el nuevo virrey le dio todo el apoyo. Entonces pudo vacunar en Lima, continuó hacia Ica, siguió por Arequipa, desde Arequipa se internó hacia Puno, llegó en Bolivia, y fue en Bolivia donde muere este joven que tenía apenas 32 años y había vacunado miles de aborígenes peruanos, de indígenas sobre todo, que eran los más proclives a caer enfermos, y murió en el año 1810, o sea, apenas 20 años antes de la independencia. Bueno, y si les cuento todo esto para que vean que ahorita hemos estado hablando del pasado, pero ahorita nomás en el año 92, justo hablábamos del año 92, es cuando el cólera llegó a Lima. Y el cólera era una enfermedad que nunca había llegado a Lima. Y me tocó como periodista cubrir lo sucedido en esa época. La verdad que fue horroroso, coincidió con un fenómeno del Niño, recuerdo. Y eso me hizo recordar que muchas de las epidemias que hubo en el Perú, o en los territorios del Virreinato del Perú, coincidían con cataclismos, ya sean fenómenos del Niño o terremotos, ¿no? La gran mortandad, la falta de salubridad, el hecho de que no habían manos para enterrar a los muertos, en fin, eso provocaba que los males se difundan y aparecieran nuevas enfermedades como la disentería, por ejemplo, que también mató a miles de personas. Pero el cólera en el Perú nos demostró, fue una especie de como el fin de esa maldición que nos tocó vivir en los años 80, ¿no? Donde muchos de ustedes quizás no habían nacido, pero en los años 80 tuvimos que sobrevivir al senderismo, tuvimos que sobrevivir al primer gobierno de Alan García, el caos económico, la escasez, la falta de servicios, porque si ahora nos quejamos de los hospitales y el servicio, en esa época sencillamente eran 1000 veces peor. Y sin embargo logramos sobrevivir, y justo terminado el gobierno de Alan García y asume Fujimori, y ¡pum!, cae el cólera, cuando los servicios médicos eran un asco. Lo bueno, porque si algo tiene de bueno estas cosas, es que esto ha servido, como es tan reciente, fue el año 91, 92, eso ha servido para que los protocolos de salubridad en el servicio público hayan mejorado. Bueno, espero que les haya interesado este podcast. Es el estreno de esta nueva sección que se llama Perú Sorprendente, con la que, insisto, espero contagiarles el gusto por la historia del Perú, por nuestros paisajes, nuestra geografía, nuestro turismo y otras maravillas que nos ha tocado, que nos ha bendecido a todos aquellos que nacimos en ese territorio. Muchas gracias. Hasta luego. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.